Dale, vámonos. Pues sean bienvenidos todos ustedes a una noche más con el Señor, donde vamos a estar orando. La verdad es que está bien interesante cómo se han movido las cosas. Dios ha movido un chorro de cosas este tiempo y bueno, fue muy interesante. Entonces estoy orando porque a lo mejor puedo vender mi casa y rentar en un lugar más grande, pero ¿sabes qué estoy buscando en ese lugar más grande? Que haya un espacio donde nos podamos reunir a orar juntos, ¿no? Estaría padre salir de nuestras casas y juntarnos a orar juntos, estaría chidísimo eso. Estoy en ese tema, ¿vale? Entonces, pues así está la situación en este momento. ¿Y qué te parece si empezamos esta noche con lo mejor que podemos hacer, que es orarle a Dios y ponernos en sus manos? Señor, gracias por este día. Bendecimos tu vida, bendecimos todo y cada una de las cosas que haces, Señor. Pero sobre todo, Señor, damos gracias porque cada día muestras algo nuevo de tu naturaleza, algo de lo que podemos aprender y aplicar y podemos estar encontrándonos contigo, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que se conecta y que tú les des conforme a la abundancia de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, este es el principio de trabajo del Señor, empezar con una bella oración. ¿Y qué te parece si dispones tu corazón para alabarle? Prepara tu corazón y agradecemos la participación, como siempre, de Oyani, de que siempre está al tiro para poder ayudarnos con la alabanza, ¿sale? Así que recibe bendición del Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien. Que todo obre para bien esta noche, y que al final será mucho mejor lo que de nada. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descanso mi confianza sobre ti. Estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tus silencios yo no escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprender que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, que al final será mucho mejor lo que vendrá. Parte
confianza de saber que estamos en el lugar correcto, porque tú no te has ido, Señor. Aquí estamos, preparados para la buena batalla, Señor. Prepáranos esta noche. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Qué padre, ¿va? Qué bella voz tiene Oyani. A mí me encanta, soy su fan número uno, así, dedito verde de espuma y toda la cosa. Si estuviera en el estadio me compraría el de espuma y le haría así. La verdad es que hemos estado muy metidos en el tema de Juan y vamos a seguir dando porque creo que Juan es un aplicativo directo al corazón. Juan nos va a revelar una verdad interesantísima acerca de la divinidad de Dios, pero también nos va a mostrar su carácter más profundo en el tema de saber que Dios es humano. Y esta es la parte que a veces se olvida. Antes de entrar en contexto de lo que vamos a leer el día de hoy y vamos a leerlo juntos, quiero decirte que muchos han pensado mucho acerca de esto, ¿vale? Bienvenido, señor Gerardo, ¿cómo está usted? ¿Qué dice? Que se contesta con las manos, si no mal recuerdo. El señor Gerardo siempre me contesta con las manos, un ok. Pero bueno, bienvenido, señor Gerardo. El tema del día de hoy es, ¿por qué Dios? Bueno, lo vamos a ver de esta manera. El tema del día de hoy es Jesús va a hacer todo lo que tú necesitas. Eso es lo que vamos a ver en este tema del día de hoy. Pero más allá de esto, te vamos a poner en contexto quién es Jesús y cómo es que Juan en este momento vamos a recordar, y quiero que tengas en tu memoria cuando leamos este texto, que lo presentó en 1:1, en el verso 1:1, como el verbo hecho carne, ¿no? Es decir, dice, Dios se hizo carne. Y en este texto lo va a poner como la carne cansada, sufrida, desgastada, es decir, cumpliendo perfectamente el propósito de ser Dios completo y Dios carne. Así que acompáñame a Juan 4, ya llegamos al capítulo 4 entre semanita y semanita. Vamos juntos caminando hacia Juan 4, ¿te imaginas? Si estás haciendo tus lecturas diario, seguramente te está yendo de maravillas, ¿no? Juan 4:4, vamos para allá juntos y vamos a ver qué Dios nos tiene preparado, ¿no? Entonces, Juan 4:4, perdón, 4:1, ¿cuál 4:4? 4:1 y ahí empezamos, ¿no? Si no tienes Biblia, pues acá te presto la mía, ¿no? Aquí está. Y si no tienes Biblia y físicamente no tienes una, mándame un mensaje con tu dirección y yo te hago llegar una, pero de inmediato. Es como decirme, alguien, deme algo para que pueda comer con gusto, ¿no? Es la comida del cielo. Entonces vamos a leer de Juan 4:1 hasta el verso 9 el día de hoy. Y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque Jesús realmente no bautizaba, sino sus discípulos, y le era necesario pasar por Samaria, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar a comer. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú, judío, o siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Señor, yo te pongo este tiempo en tus manos, lo bendigo y hago que estos textos, Señor, se impriman en el corazón y nos reveles una verdad que esté incluida en este texto, Señor, algo que trascienda al panorama que estamos viendo aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Y si te diste cuenta, lo primero que te di el día de hoy es el tema, que el tema va a ser Jesús es todo lo que necesitas. Y de eso se va a tratar. Esta secuencia de los últimos 3 que vamos a ver ahorita de esta mujer samaritana, es que realmente Jesús va a ser todo lo que necesitas. ¿Por qué? Fíjate cómo empieza el texto. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más
más discípulos que Juan. Imagínate, está diciendo, hay más gente que sigue a Juan. Señor, quizá deberíamos de ver y preocuparnos un poquito más por lo que está haciendo este compa llamado Jesús que por lo que está haciendo Juan, que de por sí ya lo que hacía Juan era bastante alarmante, ¿no? Aunque, bueno, la Biblia dice en el verso 2 que realmente no bautizaba él, sino bautizaban sus discípulos, ¿no? Eso es algo que nos está haciendo referencia. Pero quiero hablarte un poquito de esto. Quiero darte un poquito de contexto y voy a ir generalizando muchas de las cosas porque están sucediendo en lugares verdaderamente importantes. Lo primero es que Jesús sabía que estaba ganando popularidad. Eso ya lo tenía en cuenta y no tardaba mucho en que hubiera una confrontación con los líderes espirituales. Eso va a ser algo que nos va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque sí llega a ese punto, pero no es el momento. Y hay veces que aquí vemos un principio aplicado muy interesante. Queremos llegar al punto donde Dios nos quiere llevar, pero hay veces que no es el momento, como este para Jesús. Iba a haber un momento donde iba a confrontar a los fariseos, pero este no era ese momento, así que pues no lo estaba, no iba a funcionar de esa manera, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Jesús lo que hace es que está enseñando y siendo congruente con el bautismo del Espíritu, ¿sale? ¿Por qué? Porque Juan bautizaba en agua y lo que estaba pasando es que Jesús va a continuar con esta rutina del bautismo de agua de Juan para mostrar la congruencia que hay en el Evangelio. El bautismo de Juan nunca estuvo mal, era acerca del perdón de pecados y ya lo hemos hablado, y el bautismo que estaba enseñando Jesús era acerca del arrepentimiento, pero Él nos va a bautizar con tres cosas diferentes, ¿sale? El Espíritu, aparte de mostrar el arrepentimiento, nos va a dar tres cosas. Arrepentimiento, que es el ingrediente principal para que los otros dos influyan. Nos va a dar arrepentimiento, purificación, es decir, nos va a limpiar, y la tercera y más importante nos va a dar identificación. Nos va a dar esa parte de nosotros que ahora se identifica con Dios. Es decir, si tú te evaluaras a ti mismo desde el día que naciste hasta ahorita, tú sabrías que no eres igual a Dios, ¿no? O sea, no tienes las características. Es más, no nos vayamos tan lejos. Jesús, con su característica humana, no somos parecidos a Jesús. Jesús era una persona que le gustaba obedecer la ley de Dios, y a nosotros definitivamente es algo que no coincidimos. Sin embargo, por la obra de Jesús, podemos tener al Espíritu Santo y eso nos va a dar identificación. ¿Sale? Eso es muy importante en estos textos. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y fíjate que era muy interesante porque el verso 4 te va a decir que, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, te dice aquí que tienes un tema de salir e ir, ¿no? Quiero hablarte un poco de este trecho, este camino. Estamos hablando de ir de Judea hacia Samaria, ¿no? Entonces, va a ir a Galilea y viene de Judea y tiene que pasar por este lugar que se llama Samaria, ¿no? De hecho, si algunos tienen algún contexto pequeño, deberían de tener el contexto enorme de que Samaria es el lugar de la profecía del buen samaritano, ¿no? Es donde el buen samaritano obró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este lugar que es muy interesante? El camino más cercano entre Jerusalén y Galilea es Samaria, es el camino que Jesús va a tomar. Pero los judíos no lo usaban, lo evitaban constantemente. Era algo que hacían, aunque era un camino más largo el que tomaban, preferían hacerlo que cruzar por Samaria, y era por una vertiente espiritual muy importante, y era por el puro desagrado de los judíos hacia los samaritanos. ¿Ok? Te voy a dar algo de contexto de por qué está este desagrado de los samaritanos. Cuando los babilónicos conquistaron el reino del sur de Judá, tomaron a casi toda la población como cautiva. No sé si te hace conocida esta historia o te estoy hablando de alguna historia parecida. Quizá los españoles en México, caracterizados, ¿no? Vinieron y nos impusieron todas sus normas, todas sus leyes y todas sus creencias, ¿no? Así les pasó a estas personas con el reino de Judá. Los samaritanos fueron obligados a creer en cosas
de ciertas características, aunque tenían otras tendencias, como nosotros. Los aztecas eran espiritistas y llega este grupo colonizador de europeos, de españoles, ¿y qué nos dan? El famosísimo catolicismo. Pero voy a poner dos cosas muy importantes. Ni los aztecas tenían la respuesta en el lugar espiritual donde estaban, pero tampoco los españoles en su catolicismo. Realmente han sido doctrinas, y quiero hablar de esto, doctrinas globales o doctrinas mundiales, ¿sale? Lo que Dios quiere no es una doctrina mundial para ti, lo que Dios quiere es una relación personal e íntima contigo. Y ahí es donde va a partir todo esto. Fíjate que a ellos les pasó lo mismo que a nosotros. Surgen los samaritanos, es un grupo étnico y religioso de mezclados, mestizos, ¿no? Como nosotros, habemos españoles con aztecas, sabemos franceses con españoles y aztecas, y ya somos de chile, mole y pozole. Creo que mi papá se apellida Poumeán, por ahí hay un francesillo, un españolillo, por ahí hay algo, y creo que si buscas en mi abuelita, por ahí debe haber un burguet o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ya somos una mezcla de una raza que era primeramente de esta región. ¿Está bien o está mal? No importa, la realidad es que no importa. Tú eres un idéntico y Dios te quería de esta manera. Sin embargo, es interesante ver que los judíos no querían cruzarse en lo más mínimo con los samaritanos. Entonces los samaritanos eran este pueblo mestizo de dos religiones que ni pertenecían a una religión ni pertenecían a la otra, sino que adoctrinaron las dos y la hicieron propia. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver que nosotros hicimos lo mismo. No somos ni 100% católicos, ni 100% espiritistas o santeros, o hay quien va y le leen la mano, el café, y se va sobre el mundo espiritual, este mundo que viene de una descendencia azteca, de un mundo espiritista muy fuerte y de mucha idolatría. Y hay quien está totalmente religioso, de no, yo con que vaya el domingo a la iglesia y me presente y haga mis actos religiosamente, pues entonces procedo a la eternidad, ¿no? Pero en realidad, lo que Dios impuso desde el principio no fue ni una ni otra, sino la relación personal. Ahora, los samaritanos tienen esta conexión histórica con el pueblo de Israel. Su fe es una combinación de leyes y rituales desde la época de Moisés hasta lo que ellos se han inventado en el momento, ¿no? Y cabe mencionar que están involucradas en ellas supersticiones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si te suene familiar el tema. No sé si te ha tocado que hay un cuate trepado en una escalera y tú decides, en lugar de caminar por debajo, que es la ruta más corta, darle la media vuelta por la superstición de creer que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, obviamente el pueblo judío es un pueblo altamente creyente en la doctrina de Moisés y dice, no, 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 yo no me voy a mezclar con esta gente fúchila, ¿no? Y entonces la ruta por la que iba a pasar Jesús era la ruta de los samaritanos, y la ruta que usaban los judíos era la ruta del Jordán, considerablemente más larga. Por cierto, no era poco, era considerablemente más larga, y Jesús le va a valer gorro y va a atravesar por la zona donde nadie quiere atravesar. ¿Sale? Entonces, ya con este contexto en puerta, podemos decirte que Jesús necesitaba enseñarte algo en Samaria. ¿Sale? La agenda de Jesús nunca se va a ajustar a supersticiones. La agenda de Jesús jamás se va a ajustar a creencias mundanas. Y la que más siempre, y la que siempre te voy a decir que nunca se va a ajustar a la creencia y rezago de la gente. ¿Ok? Esto es muy importante porque al final lo vamos a tocar como punto fuerte. ¿Ok? Y dice en el verso 5 que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y déjame decirte que Dios va a hablar fuertemente en esta ciudad, pero aparte de esto, no solamente va a hablar fuertemente, quiero que conozcas un poquito de quién es Sicar. Sicar es una ciudad de capital de los samaritanos, ¿ok? Pero no es cualquier ciudad. Históricamente hablando, hay muchas cosas que ocurrieron aquí, pero te voy a mencionar las principales. Abraham llegó por primera vez ahí de Babilonia, ¿ok? Dios se apareció por primera vez a Abraham ahí en esa ciudad. Abraham edificó por primera vez un altar dedicado al Señor en esta ciudad. Jacob
edificó un altar al Señor y le llamó el Eloe. Se estableció Jacob como pueblo y hasta el día de hoy se le conoce ahí como el pozo de Jacob y está ahí en Sicar. Ahí mismo fue donde los huesos de José, el esposo de María, fueron trasladados desde Egipto y ahí está en José 24:32 la narrativa de dónde llevaron los huesos. Y lo por último y muy importante es Josué hizo el pacto con Israel renovando el compromiso con el Dios. Todo esto pasó en esta ciudad, o sea, Josué hizo pacto con Dios en este lugar que fue, recordamos si lo recuerdas bien, parte del primer pacto de Dios, ¿no? Y que después hubo uno nuevo en su sangre, ¿sale? Ahora, fíjate lo interesante, Sicar, esta ciudad Sicar, en realidad no se llamaba así. Si tú lees el Antiguo Testamento, lo llamaban Siquem, que era pueblo. Sicar, te voy a decir cuál es el significado y por qué lo tiene esta ciudad. Significa borracho. ¿Y sabes por qué le decían así los pueblos judíos? Porque decían ese pueblo de borrachos, ese pueblo de sicares, ese pueblo de Sicar. Y acabó siendo el pueblo de Sicar. Y por eso se menciona, y Juan, el evangelista Juan nos lo menciona como Sicar, porque es justamente la referencia del pueblo judío. Es decir, todo esto que te estoy diciendo, el pueblo judío, o Juan, lo da por sentado de que el pueblo judío lo conoce. Él está escribiendo y mientras escribe, esto está sucediendo, ¿sale? Dice el verso 6 ahí, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. De entrada a la hora sexta sabemos que es más o menos el mediodía. Y es muy importante que lo referencie aquí Juan y te voy a decir por qué. ¿Quién le gusta caminar a mitad del rayo del sol? A nadie. Literalmente a nadie. Y va a haber una escena aquí donde se va a encontrar con una mujer yendo por agua. Y eso nos da muchas referencias de muchas cosas. Y por eso menciona la hora. ¿Por qué? Suponiendo que este fuera la hora correcta, el mediodía, lo mínimo que Jesús hubiera querido después de caminar, porque estaba viajando, recuerda, de un pueblo a otro, de Judea a Galilea, y está atravesando por este pozo de Jacob, lo mínimo que querría es un vaso de agua, ¿no? Ahora, mucha gente cuando lee el verso 7, ¿no? Que dice, y vino una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Piensan, ese Jesús es un manchado, ¿no? Ese Jesús sí de plano no se puede servir ni sus vasos de agua solos, ¿no? Bueno, déjame decirte por qué Juan lo está narrando y cuál es el propósito de esta narrativa. Juan ha querido mostrarnos que Jesús es Dios desde el verso 1, ¿cierto? Dice, y el verbo se hizo carne, el verbo siempre ha sido, el verbo siempre fue, ¿no? Lo muestra como una divinidad, forma parte fuera del contexto tiempo, ¿no? Dice, siempre ha sido y siempre es. Eso significa que el tiempo no le obedece, sino al revés, ¿no? Entonces nos habla de una deidad gigantesca y ahora lo pone como un Jesús cansado que tiene que reposar en un pozo al lado de un lugar de calor. Y no solo eso, nos va a decir qué clase de ser humano con lo que está diciendo es. ¿Sale? Vamos a ponerlo así. Esta mujer, de entrada, quiero hablarte un poco de ella, porque el simple hecho que nos digan que ha venido a mediodía a sacar agua de este pozo, particularmente, nos dice varias cosas respecto a esta mujer. Es una hora inusual para una mujer que trae agua. ¿Por qué? Porque realmente las mujeres traen agua o en la mañana o en la noche, comúnmente en la mañana, ¿vale? Y lo hacen de un pozo más cercano a la ciudad, no de un pozo tan alejado, lo cual me indica creer que esta mujer lo está haciendo para no toparse con nadie. Quiere decir que es una necesidad repentina o marginada social. Nada más son estas dos opciones. O de repente se le ocurrió que necesitaba agua y ya no le alcanzaba la de su casa, o algo la ha marginado socialmente. Es rechazada por otras mismas mujeres de la comunidad. Y esto es interesante porque estamos hablando de que las mujeres nunca van solas por agua y esta mujer se encontraba sola. ¿Vale? Normalmente van a una hora más fresca y esta mujer está yendo a una hora difícil. Adam Clark, que es un comentarista,
pone la idea de la siguiente manera. Dice, los judíos dicen que los que deseaban encontrar esposa iban a los pozos donde las jóvenes acostumbraban ir y sacar agua. Pues claro, ¿no? Pues el que anda en busca va donde hay pan, ¿no? El que tiene hambre va donde hay pan, ¿no? Entonces, esta mujer es un personaje realmente interesante porque parecía que es una mujer mayor, en el sentido de que ya no es una jovenzuela. Está pasado, parece ser que es una mujer que tiene una mala reputación y puede ser que está dispuesta a hablar con extraños, pues está hablando con Jesús. Normalmente en este contexto las mujeres no se referían, y menos si una persona parecía rabí judío, menos, ¿no? Y Jesús, créeme que tenía este estandarte de autoridad espiritual. Pero esta mujer le vale gorro, esta es una mujer que le vale gorro el mundo. Ahora, los discípulos se habían ido a la ciudad y es probable que hasta hayan cruzado el camino con la mujer esta, porque venían del mismo lugar de donde Jesús estaba. Nadie habló con ella, no se narra nada de eventualidades y Jesús sí va a hablar con ella. Ahora, quiero hablarte de la importancia de que Jesús haya hablado con esta mujer. Si eras una mujer marginal en esta época, o una persona marginal, porque no solamente eran mujeres marginales, un leproso era un marginado, un enfermo era un marginado, una mujer divorciada era marginada, había un grupo de personas marginados. Y esta parece ser una mujer muy marginada porque ni siquiera las propias mujeres aceptarían la compañía de ella y por eso parece que lo está haciendo en este momento. Por tradición, un rabí tenía altamente prohibido hablar con una mujer en público y esto incluía a su esposa. Ahí nomás te encargo. Imagínate que un rabí no se dirigía a su esposa en público, solo lo hacía dentro de su casa. Jesús lo está haciendo con una mujer marginal. También es muy inusual, si me explico, aquí en Judía, que una persona judía le pidiera un favor o aceptara cualquier tipo de trabajo o recompensa de un samaritano. Entonces te está hablando de que le está pidiendo un favor a una mujer marginal, samaritana y despreciada o marginada. Entonces te cambia el panorama. No es realmente un Jesús que no se puede servir un vaso de agua, sino es un Jesús que no tiene limitantes en su mente. Todo el mundo alrededor de ti dice, esta mujer es marginal, esta mujer es diferente a nosotros, no hablen con ella, es inmunda, es... Y Jesús dice, oye, ¿me pasas un vasito con agua? ¿Con tus propias manos me puedes servir agua? Piensa en esto un momento, piensa cuántas veces tú has hecho esto un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien y lo has considerado marginal? ¿Y qué haces cuando esto pasa? Voy a hablarte de un ejemplo clásico que a lo mejor muchos hemos pasado. Vas en el carro y se acerca una persona que hasta va hablando sola, ¿no? Está toda alborotada y tú la ves y hasta sientes el peligro que es de estar cerca de esta persona y lo mínimo que haces es subir el vidrio, ¿no? Acá como lo quieras, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Ahora, si te pones muy loco, hasta avanzas un poquito para que no quede al lado de tu ventana la persona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado al lado de una persona marginal y hemos hecho algo horrible? De verdad, o sea, algo que ni siquiera, ya no pongas a hablarle, ya no, o ves al chavito que te vende paletas y te dice, oye, carnal, vengo de la cárcel y ando vendiendo paletas en el nombre de Cristo, ¿no? Y tú, puta, ¿con qué las habrán hecho estas paletas, no? Voy a comprar una y se la voy a regalar ahí al que me caiga mal, ¿no? No sé, o sea, ¿a cuántas personas no marginas de inmediato? Jesús vio a esta mujer que seguramente no traía la mejor apariencia, porque obviamente si eres marginal no tienes recursos económicos. También la vio sacando agua con una necesidad igual que ella. Y sabes, Jesús no le hizo un lado, ni le hizo el fuchi, ni dijo, ay, a la pestada, ahí viene, no manches, aléjense de ella. Jesús la recibió y le dice, oye, con tus manos sucias, con tu esfuerzo, ¿crees que me puedas regalar un vaso de agua? Muchos creen que cuando le dice, dame de beber, hay cosas que están interesantes en este dame de beber. Fíjate que esta escena particularmente es la ironía más grande que yo he visto en la Biblia.
La ironía del Cristo en su personaje humano, porque él no lo es, ¿no? O sea, no es su naturaleza, sino es un personaje que adoptó. Fíjate la ironía número uno que yo veo. Está cansado. Dios no se cansa de nosotros y en esta escena Él está cansado. Entonces es una escena irónica porque no se cansa. Aparte, el Mesías de Israel, que ha de traer, que ha sido profetizado por generaciones, está hablando con una samaritana, una persona marginal, independientemente de si eres o no una achacosa y ahí fea y sucia y todo, eres samaritano y está hablando con él, está hablando con la persona menos hablable del mundo, por así decirlo. Y aparte le está pidiendo aquello que él dice ser. Le está pidiendo agua cuando él dice ser el agua eterna que no da sed jamás. ¿Te das cuenta de la ironía tan grande que está usando el Señor en este momento? ¿Y por qué lo hace? Hay muchas razones para saber por qué ella le dijo esto a Jesús. Caray, ¿por qué me estás hablando? Ahora entiendes un poco de la sorpresa de esta mujer samaritana de entender por qué está Jesús hablando con ella. Es decir, ¿no te ha tocado una vez un noviazgo de una persona o alguien que tú dices, no, hombre, este sí está fuerísima de mi liga, ¿no? Mi liga está un poquito más baja, yo soy de 8 para abajo, ¿no? Este 10esote ni me va a voltear a ver. Ya lo estás subiendo en tu mente, ¿no? Y entonces ni siquiera te atreves a hablarle. ¿No te sorprendería que ese 10 viniera a verte y te dijera, hola, ¿qué tal, guapa? ¿No? O te hiciera un ojito y tú dices, no, hombre, pues yo soy un 7cito, ¿no? Realmente soy un 7. Y me está hablando un buen 10, ¿no? Entonces, Dios está haciendo lo menos sospechado. El más valioso está hablando con lo menos valioso. Y es un ejemplo de realidad espiritual que debe de entrar en tu vida. Dios no vino por los que se sientan los mejores cristianos o los mejores creyentes. Dios vino por aquellos que se sorprendan de oírle. De los que sepan que Dios es Dios y que digan, no manches, Dios me amó. Me amó sin yo conocerlo, sin que yo antes hubiera anticipado nada. Él ya había entregado a su hijo en la cruz. O sea, de verdad Dios me amó. Y con este nivel de sorpresa, de esta persona no debería de hablarme, pero sin embargo lo hace. Y Dios quiere tener comunión contigo. Y a veces parece que es todo al revés. Parece que te tengo que rogar, oye, por favor, dale 5 minutos de tu día a Dios, que de verdad que se los ha ganado. No va así, mis hermanos, de verdad que te lo digo, no va así. El que te ha estado buscando, el que pagó el precio y el que ha estado a la puerta de tu casa siempre, ha sido Él, esperando que tú voltees. Y esto es muy interesante, esta mujer no sospechaba que un Mesías, alguien vestido de judío, con toda la capacidad de decir, fuchi guácala, lárgate, le dijera al contrario y la sorprendiera pidiéndole un vaso de agua. ¿Sí me explico? Verso 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Fíjate que este fue un tiempo en el que Dios escogió para estar solo con esta mujer. Y Dios te escoge en lugares difíciles para ti y a veces muy difíciles. ¿Recuerdas cuando Dios te llamó y te hizo el primer avivamiento en tu corazón? ¿Cómo estabas en ese momento? Yo me acuerdo que había dejado la universidad, que no sabía mi futuro y todavía estaba trabajando en una empresa que no me daba ni las gracias. Pero he conocido gente que estaba en enfermedad, he conocido gente que estaba realmente en un hoyo sin salida de algún vicio, algo oculto, y Dios te toma de ese lugar donde tú crees que ya no hay salida y te dice, aquí estoy, ¿quieres beber conmigo? ¿Quieres hacer algo importante? ¿Quieres salir del lugar en el que estás? Ya el hecho de haberle pedido algo a esta mujer era decirle, ¿quieres hacer algo? O sea, es brutalmente. Fíjate la respuesta de la mujer samaritana en el verso 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú? O sea, inmediatamente percibimos la sorpresa de esta mujer samaritana. ¿Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, y te lo explica Juan, ¿no? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
¿Puedes notar el nivel de sorpresa que tiene esta mujer? Claro que hay un nivel de sorpresa y te voy a decir por qué. Juan, Juan tiene una comprensión total de este contexto y ahora yo te lo estoy transmitiendo a ti. El contexto del desprecio humano. Somos fáciles para despreciar lo humano. Somos fáciles para menospreciar. Tenemos en admiración, voy a ponerte un estadístico rápido para ayudarte a ilustrar la idea que quiero dar. Dice ahí el estadístico que un millonario es aquel que posee en sus cuentas o en sus activos más de $1,000,000. Y en ese grupo está el 30% de la población humana mundial, ¿ok? Y luego se dice que hay los famosos billonarios, estos hombres que tienen al menos en su acumulado $1,000,000,000. Y quiero decirte qué es $1,000,000,000. $1,000,000,000 son 999,999 millones de dólares, o por ponerlo de otra manera, 999,999 casas del Infonavit más una, ¿no? O sea, 1,000,000,000 de casas del Infonavit. Con eso, así le regalamos casas a todos. Y hay quien tiene esa cantidad en su cuenta bancaria. Y dice que la población que tiene eso es menos del 2% de la población mundial. Y por último están los trillonarios, que ya ni siquiera quiero meterte esa cantidad en la cabeza, pero apenas se va a coronar el primero. No sé si lo has escuchado, que se llama Elon Musk, el creador del carro Tesla y creador de Skyline, y tiene empresas para regalar. Trillonario, tiene 999,999 billones más uno. O sea que nos podría dar de comer a todos los días como por 10 años en el mundo con lo que tiene, sin que gastara un solo peso. ¿Sí me explico el nivel de capacidad? Y tú dices, Elon Musk, no hombre, si ese cuate me hablara y me diera una conferencia, pagaría millones por recibirla, ¿no? Y me dijera cómo ser millonario, porque tiene todos los secretos, obviamente, ¿no? De cómo ser millonario. ¿Y cuánto le has pagado a un asesor financiero? ¿Y cuánto le has pagado a un asesor de algo para decirte algo? Y aquí está Dios mostrándote los ejemplos claros de la vida y no te está pidiendo nada a cambio. ¿Y cuánto menosprecias lo que es gratuito? Eso es algo clásico, ¿no? Es que este cuate anda regalando tortas. Si me como una bien y si no, también no pasa nada. Crees que es una torta, pero el tema es, ¿cómo ves tu vida hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿De qué grupo eres? ¿Tendrás acá a tu grupo electo de personas que tú consideras importantes o destacadas, ¿no? A lo mejor es un personaje deportivo, a lo mejor es un equipo, dices, no, es que el Barcelona, mis respetos, ¿no? La verdad, ¿no? Es que, y tienes a cierta cantidad, ¿cuántas personas son? ¿11? ¿Son un grupo de 20? ¿De un mundo que tiene billones de personas? Y luego dices, no, hombre, o es un empresario, o es un millonario, o tienes o es un actor, un famoso, tienes a tu grupo selecto, ¿no? Pero del otro lado, tienes a los segregados. A lo mejor no te gusta convivir con los enfermos. A lo mejor no te gusta convivir con los malformados, con alguien que tiene una discapacidad, una disfunción, una malformación. A lo mejor no te gusta convivir con los sucios. A lo mejor no te gusta convivir ni estar cerca de los que comen de la calle. Y a lo mejor ese eres tú. Y es que en realidad todos tenemos estas dos figuras. Quien crees que es mejor que tú y quien crees que es peor que tú. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Jesús te ve de la misma manera y nos ve a todos por igual. Nos ve como pecadores que necesitábamos una salvación y Él tuvo que hacer posible esa salvación a través de un sacrificio que era imposible para nosotros. Está impresionante cuando oyes esto. Cuando oyes que Jesús está hablando a la samaritana se da cuenta de que Jesús va a ser lo único que ella necesita. ¿Sí me explico? Entonces, ah, déjame decirte esto. Dios quiere que tú seas lo que tú deberías de ser y no lo que has construido en tu mente.
Y peor aún, déjame decirte esto, Dios quiere que seas ecuánime con los de aquí y con los de acá. Tú no temas por tu seguridad está acomodado en Él. Jesús está enseñando algo importante aquí. Jesús tiene algo que decirle y cómo usar a los rechazados y a los rezagados. No sé si alguna vez a ti te tocó ser parte de ese grupo. ¿Alguna vez te tocó ser rezagado? Por ejemplo, yo puedo decir que mi papá lo comenta mucho y yo creo que así es. Dice, ay, no, es que mi hijo era el gordito del salón, ¿no? Y se pavoneaba y todo. Claro que fui bulleado por ser gordito. En la secundaria, bueno, creo que en la prima, no recuerdo en cuál, pero me fue mal en una de esas, ¿no? Tuve que ser el buleador para que se quitara el bullying que me hacían, ¿no? Claro que pertenecía al grupo de los rezagados. En algún momento me pasó, o no ser el más veloz, o no ser el, o peor aún, tener una malformación, tener algo, eso es importante. Déjame decirte esto, dame un segundo nada más rapidísimo. Dame un segundo rápido. Ana, Ana, ¿estás ahí? No. Bueno, déjame decirte esto rápido. Dios tiene un propósito para tu vida y el propósito es ser de los rezagados, ser de los que trata bien al rezagado o ser de los que son top. Dame un segundo, perdóname. Dame un segundito. Señora Tere, está fuera el de Mercado Libre. Porfa, se lo encargo. Bye. Entonces, déjame decirte esto. Perdón que tuve que contestar una llamada, pero déjame decirte esto. Voy a cerrar muy breve. Dios tiene un plan para todos. Seas el que creas ser. Pero te voy a decir algo. Si tú estás en la postura como esta samaritana, de wow, Dios se fijó en mí cuando no debía de hacerlo, estás en la postura correcta. Cuando tú estás en la postura de dejar pasar y rechazar a todo mundo y estar un poco fariseo en esta situación donde pues hemos visto que los fariseos rechazan a todo mundo y dicen, gracias Señor, porque no me hiciste como estos pecadores, entonces tienes una postura equivocada. Y déjame decirte que tu postura te va a llevar a un nivel, a una influencia. Y ahí te va. Todos somos influencia de todos. Tú eres influencia de tus padres y tus padres son influencia de sus padres, pero no es el único entorno en el que convivieron. Y convivieron en una escuela y somos influencia de nuestra escuela. Convivimos con nuestros hermanos y nuestras familiares y somos influencia de nuestros familiares. Y ellos nos influenciaron y nosotros los influenciamos a ellos. Sin embargo, déjame decirte esto, tú puedes ser algo más. Y la influencia que produces en cada uno de ellos puede ser totalmente diferente que la que has producido hasta el día de hoy. Fíjate, Jesús le hizo ver algo diferente a esta mujer. Todo mundo la trata horrible, todos. Y no sé si te tocó a ti ver en el salón a que tratábamos feo. Yo tenía un amigo que le decíamos el Chescol. Ya de entrada sabes que el Chescol es un apodo malo, ¿no? O sea, ¿por qué le llaman el Chescol? Porque todo el mundo se lo bajaba a los Chescol. Por eso. Horrible apodo, horrible trato. Y el cuate vivía en una casa que no era casa, era una estética abandonada que había tomado sus papás y que era mi compañero de clase. Claro que iba en una escuela SEP, claro que iba en una escuela de gobierno, pero el Chescol era el buleado. Y lo trataban horrible y olía feo, olía como a serrín, como a formol, como raro. Siempre olía raro, nunca olía normal. Yo me acuerdo de esta persona mucho y me arrepiento haber sido de los que lo marginaron. Porque yo le decía el Chescol. Y porque lo trataba mal y cada que podía pasaba y le daba un zape y porque no tenía músculos para defenderse y porque olía feo y todo el mundo nos burlábamos de él. Y había otro chavo en la secundaria que de la misma manera, pero el Chescol, ¿sabes? Se sobrepuso a todo eso y tuvo que pelear en contracorriente. Creo que encontró la forma de llegar a la universidad, cosa que muchos de mis compañeros no hicieron. Y por el otro lado tengo un amigo que le decíamos Víctor. Era un cuate que de verdad tú dabas lo que fuera y parecía que era un chavo bien, pero era raro.
Y por el simple hecho de ser raro, no compaginaba nadie con él, se burlaban con decirle que era la secundaria. Cuando hicimos nuestra caja de toques, se la metieron en los pantalones en el máximo y el cuate se retorció en el piso. Así de gandalla lo trataban. Él sí, para que veas, tuve la oportunidad de volver a encontrarlo en Facebook, le prediqué un poco del evangelio, pero el cuate, de verdad, darketo, no sé si se usa la palabra hoy en día o no, le fue mal en la vida. Esta situación que vivió en la secundaria marginada lo transformó de tal manera que perjudicó todo su futuro a partir de ahí. Su futuro se vio afectado por la desviación de la gente en contra de él. Piensa en esto un momento y piensa si hoy en día haces esta diferencial. Porque puedes tratar a los marginados de una mejor manera. Puedes tratar a los marginados como Dios los trata, como hijos. Puedes tratar a los marginados, porque ¿qué honra hay en quien ama a quien le ama? Honra verdadera, quien ama a quien no le ama. Dice la Biblia en este contexto que ames a tus enemigos. Obviamente no lo vas a hacer con el amor cariñoso que tienes por tu familia y este amor íntimo, ¿no? Que sobrepasa barreras, pero sí un amor donde si te hacen algo malo, puedas regresarle una bendición en lugar de una maldición. Cuando las cosas diferentes ocurren para personas que están acostumbradas, voy a ponerlo así, si a una niña bonita le decías bonita, la niña bonita decía, todo el mundo me lo dice, ¿a mí qué? Pero si llegabas con la niña que nadie le gustaba, esa niña que sabes, ¿no? La gordita, la rechazada, la que tenía un nombre feo, la que olía raro, algo tenía en particular esta niña que nadie la quería. Y llegabas tú con un detalle en San Valentín o le hacías saber que era querida. Ella atesoraba ese momento como algo digno a que aferrarse. No sé si me estoy explicando. Aquellos que crean que Dios no es algo digno de que aferrarse y crean que siempre han sido buenos, van a pensar que el hecho de que Dios se los diga es totalmente irrelevante. Pero si Dios te dice, ¿te puedo usar hoy? ¿Me puedes servir un vaso de agua? Dime, si Dios te dijera, ¿me sirves un vaso de agua? ¿Cuál sería tu reacción hoy? ¿Tomarías la jarra y le servirías un vaso o le aventarías la jarra y le dirías, sírvete tú? ¿Cuál sería tu reacción? Yo me imagino un judío, un rabí ahí, diciéndole a Jesús, ¿me sirves un vaso de agua? Me diría, vete al cuerpo. O sea, ni siquiera te puede tocar, asqueroso, porque estás en el piso, ¿no? Ve la actitud que tienen dos personas al recibir la realidad de Cristo. Puedes hacerlo como la samaritana o puedes hacerlo como un fariseo, con orgullo y soberbia o con humildad y aceptación. El día que tú tengas la humildad para decir, siempre necesité de Cristo y Él estuvo ahí, ese día va a ser el día que la persona que tú más amas será influenciada por la verdad que ha afectado tu vida. No sé si me explico. La verdad que afecta tu vida es la verdad de Cristo en tu vida, porque es la única verdad que puede transformar vidas. Yo tengo un cuñado. Cuando estábamos jóvenes era muy atlético, ¿no? Salía con mi hermana y salían a correr juntos, jugaban básquet y todo, pero se casaron, tuvieron hijos, empezaron a vivir un par de años juntos y no sé si a alguien le suena parecido el ejemplo que estoy dando, ¿no? Y empieza a salir la verdadera naturaleza. Y resulta que no le gustaba tanto el ejercicio, lo hacía más por quedar bien con mi hermana, ¿no? Y ahora le gusta más ver la tele que hacer ejercicio. Entonces mi hermana se tiene que ir sola. Y entonces ahora quiere no salir, no molestarse, qué cansado, y empieza a ser perezoso y regresa a su verdadera naturaleza. Y pudieras decir, pero es que cambió en el tiempo del noviazgo. No, se esforzó por no ser lo que era, pero no hubo una transformación, pues al paso de años volvió a salir. El único que transforma vidas y que verdaderamente da un vuelco, créeme, el día que me veas otra vez revolcándome en el lodo como lo hacía de joven, ese día dime, el Señor te ama porque necesito escuchar la verdad otra vez. Señor, firma estos mensajes en su corazón, a cada uno habla conforme a tu voluntad, Padre. Nos ponemos en tus manos porque de ti somos y a ti iremos, Señor. Y no queremos nada más que estar cerca de ti. Hay días que son más fáciles de ver las cosas con claridad que otros. Cuando hay algo que parece que estás haciendo bien y de repente alguien te dice, ya no puedes seguirlo haciendo así,
Parece ser el día más truán del mundo y parece ser que Él no está en la voluntad de Dios, pero siempre estamos en tu voluntad, Padre, mientras nos mantengamos bajo los principios que tú nos estableciste. Ama a tu prójimo como a ti mismo, respeta a tus autoridades, actúa con humildad y prudencia. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza, ese será humillado. Bendecimos este tiempo y bendecimos a cada uno de los que se conecta en tu nombre, Padre Santo. Te alabamos a ti y solo a ti, Señor. Solo a ti queremos adorarte. Solo a ti queremos bendecirte y solo queremos saber que tú estás aquí con nosotros, en la vida de nuestras vidas. Y bendigo la vida de Johnny, Señor, que se ha puesto al servicio para trabajar. Gracias, Padre. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descanso mi confianza sobre ti. Confiamos en ti, Señor. Todo lo que hemos vivido hasta ahora Estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a Dios tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tus silencios escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, que al final será mucho mejor lo que vendrá. Parte de un propósito, todo bien saldrá. Siempre has estado todo bien saldrá, Padre, porque en tu tu palabra no ha fallado. nunca me has dejado, Señor. Descansa mi confianza sobre ti. Solo en ti confío, Padre, porque solo en ti se puede confiar. Todo lo demás nos va a decepcionar, pero solo tú, Señor, nos puedes dar aquello que nos falta. Bendice la vida, Señor, de cada uno, que prospere al 100%, Señor. Que tú veas tu mano, Señor, que ellos puedan sentirte y palparte. En el nombre de Jesús, Señor. Y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias, papá, porque realmente nunca nos has dejado. Y parece que a veces nos abandonas y nos dejas vivir locuras, Señor, pero siempre has estado ahí. Así que bendigo, Señor. Bendigo el momento en el que has estado con nosotros siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar esta noche. Ya pueden abrir sus micrófonos.